Vamos a ver algunas escrituras en esta mañana y en esta mañana comenzamos con este tópico sobre el reino, su poder y su gloria. En los siguientes domingos estaremos estudiando sobre esta oración de nuestro Señor Jesucristo que enseñó a sus discípulos, y la oración es esencial para nosotros como hijos de Dios, para que podamos ver cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Rey, cómo es su reino, y si todos hacen lo que Dios dice en su reino, allá, como dice su palabra, lo vamos a ver ahorita, entonces vamos a darnos cuenta que entre más conocemos al Señor, más vamos a adorar a Dios, amén, más vamos a alabar a Dios. Y vamos a ver la diferencia en lo que es la adoración y la alabanza. Pero en este mismo espíritu que hemos estado mirando las semanas pasadas, de cómo el Señor a través de esa declaración nos dice que somos hechos a su imagen y semejanza, vamos a poder también ver lo maravilloso que es nuestro Dios. De hecho, ahorita cantaban algunos de los cantos la grandeza de nuestro Dios. Así que esta escritura de Mateo, esta expresión de parte de nuestro Señor en esta oración que les enseña a sus discípulos, describe la adoración expresada de Él mismo siendo mismo Dios, pero esa alabanza expresada hacia su Padre Celestial, hacia su Padre en el reino de los cielos. La oración es la forma, es el medio por el cual nosotros como hijos de Dios nos comunicamos estando nosotros limitados, y a través de la oración, por ese medio nos comunicamos con aquel que no tiene límites. Y vamos a verlo en las siguientes semanas. Pero también quiero que podamos entender de que la oración, aunque es el medio, nunca debe suplir la fuente. La oración es el medio por el cual nos comunicamos, pero muchas veces hablamos más de la acción que nosotros estamos haciendo que del Dios con el que nos estamos comunicando. En la Biblia hay muchas expresiones de parte de hombres y mujeres de Dios que sus vidas expresaron la alabanza, la adoración de lo que Dios había hecho o habían escuchado ellos de su Dios, o estaban mirando lo que Dios estaba haciendo y se había manifestado hacia ellos de una manera personal. De hecho, no me gusta usar palabras de teología, pero esas expresiones en la palabra, teológicamente, el buscar a Dios, ¿no? El estudiar sobre Dios, se llaman doxologías. Y doxología es una palabra compuesta de dos palabras: doxo, que quiere decir adoración y alabanza, glorificación, y logos, que quiere decir palabra. Es una expresión de adoración y alabanza por algo que Él es, lo que ha hecho o lo que está haciendo. Y vamos a encontrar muchas palabras de adoración, de alabanza, en la palabra del Señor, que expresan la grandeza de Dios. Y habíamos visto la semana pasada que no podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos primeramente a nuestro Creador, a nuestro Dios. Es imposible conocernos a nosotros mismos si no conocemos la fuente de donde fuimos creados, a quien nos creó.
Así que en la Biblia hay muchas de esas expresiones. Y una de ellas la encontramos aquí en Mateo capítulo 6. Pero también en el Antiguo Testamento hay muchas. En el Nuevo Testamento hay muchas expresiones de alabanza, de adoración hacia Dios por lo que miraron ver a Dios hacer o se les reveló lo que Dios había hecho o se había manifestado a sus vidas. Deuteronomio capítulo 32 es una doxología maravillosa de parte de Moisés, cuando él expresó a través de este canto lo que Dios había hecho, cómo habían sido libres de Egipto y ahora iban hacia la tierra prometida, de tal manera que describe con palabras de canto lo que Dios había hecho en sus vidas y la bondad de Dios. Así que la meta de Dios a través de la oración es que nosotros, sus hijos, sus hijas, puedan ver celestialmente lo que la voluntad de Dios. En el cielo se hace la voluntad de Dios, pero puedan ver celestialmente establecerse la voluntad de Dios sobre la tierra a través de aquellos que han recibido el reino de Dios en sus vidas. Y es necesaria la oración. Y la meta de Dios a través de la oración es que los propósitos de Él, y escuchen esto, que los propósitos de Él, de Dios, se lleven a cabo. No es que se haga nuestra voluntad, sino que la voluntad de Él se lleve a cabo. Así que la oración es el conducto, es el medio por lo que nosotros humanos nos comunicamos con nuestro Dios y nosotros, seres humanos limitados, permitimos que el Dios ilimitado, el Todopoderoso, se manifieste de una manera maravillosa para la gloria de Él. No para sentirnos nosotros bien, sino para la gloria de Él. Así que no solo vamos a ver que en el reino de Dios se hace su voluntad, pero también como en el reino de Dios, la voluntad de Dios se puede hacer sobre la tierra. ¿Recuerdan cuando Jesucristo vino? Manifestó su poder, su reino, y le dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Primeramente le dice se ha acercado y después le dice ha llegado. Y cuando el reino de los cielos llega el poder. Amén. Llega el poder. De tal manera que ese reino, al llegar el rey a esa tierra, pudo hacer historia sobre muchas personas. Hacer historia en personas que no tenían esperanza. Historia en ciegos. Historia en paralíticos, en leprosos. No solamente el reino de Dios se manifestó, sino el poder del reino se manifestó de esa manera. De tal manera que aún endemoniados fueron libres. Muchas personas con diferentes enfermedades fueron libres de esas enfermedades porque el reino de los cielos se había manifestado y el reino venía con el poder de lo alto. Y eso es lo que quiero que podamos ver en esta mañana. Que al orar es solo el medio para comunicarnos con quien es nuestra fuente. Y una vez más, nunca el medio debe ser mayor que la fuente. Nunca un medio debe suplir aquel con quien nos comunicamos. El propósito principal en esa mañana es nuestro Dios y Jesucristo. No es ninguno de nosotros, es Él. Mateo 7, 7 al 8, Jesucristo les dijo: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. A través de esta escritura les está mostrando la necesidad de venir al Padre por medio de la oración. De siempre consultar a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Pero nos está pidiendo, pidan, busquen, llamen. Dios está esperando eso. Y una de las características por las cuales nos comunicamos más con Dios es a través de la oración, pero es una de las áreas más donde hay más negligencia en los hijos de Dios. Donde hay más negligencia en los hijos de Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Interesante lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a la oración. En veces pensamos que la oración se trata de nosotros. En veces pensamos que la oración es pedir, pero ¿pedir qué? Y es lo que vamos a ver. Por eso el Señor les dice, cuando comienza su ministerio, le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les da esa oración, ese modelo de oración de cómo deben orar en el capítulo 6. Y cuando termina su ministerio, otra vez le vuelven a preguntar. Ya han pasado 3 años, Señor, enséñanos a orar. Y a lo mejor ellos pensaron que les iba a enseñar otra oración más sofisticada. Y les vuelve a decir la misma oración del capítulo 6. Mismo modelo en la manera en que ellos deberían de presentarse delante de su Padre Celestial. A través de la oración se debe de buscar no nuestros deleites, como dice Santiago, pedimos y recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para sentirnos a gusto a nosotros, para nuestro propio deleite. Es que no me hace sentir bien. No, es que no se trata de nosotros. Cuando pedimos, debemos de pedir para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Señor sea exaltado y glorificado. Ese es el propósito. Así que las doxologías o las palabras de alabanza, de adoración, de glorificación de muchos siervos de Dios a través de la palabra del Señor, nos vamos a encontrar plasmados a través de toda la Escritura. Hemos estado estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos estado leyendo la palabra del Señor de una manera especial, de tal manera que muchos ya van bien avanzados al ir a través de la Escritura. Les decía que hay personas, hay hijos de Dios que tienen muchos años en su caminar con Cristo y no han leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ni abuelo de pájaro. Y es importante que la palabra del Señor vaya llenando nuestras vidas y siendo plasmada en nuestras mentes para tener la mente de Cristo. Ahora, esas expresiones de adoración son como una erupción. Es como le sucede a un volcán cuando no puede contener el fuego que hay dentro de ese volcán. De igual forma, la adoración y la alabanza debe venir de una persona que no puede contener lo que está dentro de él para poder adorar al Dios que lo creó con un propósito, con un plan, para la gloria misma de Dios. Ahora, las doxologías de la palabra del Señor que están en toda la Escritura, Deuteronomio 32, Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32, se describen algunas de ellas. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38 se describe, ¿recuerdan? 2 ancianos, y ahorita los vamos a ver. Describen cómo expresaron su alabanza a Dios
con palabras audibles, de una manera expresada, visible, lo que Dios les había manifestado. Las doxologías de la palabra del Señor no son emocionalismo, porque el emocionalismo mueve pues sus emociones, sus sentimientos, pero no sucede nada. No hay cambios. La emoción es algo a lo que podemos responder, algo por algo que estamos viendo suceder, por algo que hemos visto que está pasando. Es decir, se puede crear un ambiente para poder emocionarnos. ¿Sí? Las doxologías o las adoraciones de alabanza, de glorificación hacia Dios, no necesitan ningún ambiente para poder adorar al Señor. Por eso, en los estadios, cuando hay un partido de deporte de cualquiera que sea, a lo mejor sea cualquier deporte su favorito, hay un ambiente, se cría un ambiente y en ese ambiente se levanta la emoción, pero no hay ningún cambio. De igual forma, dentro de las iglesias muchas veces ocurre eso, se cría un ambiente y se piensa que es lo que se cría para poder, o lo que se expresa para poder establecer ese ambiente y mover emociones, pero cuando se mueven emociones no hay un cambio. Y eso es lo que quiero que podamos ver en estos siguientes domingos. Pero cuando hay una expresión de adoración, de alabanza, un hijo de Dios, una hija de Dios, no necesita un ambiente acorde para adorar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar a Dios por lo que Él, por lo que está haciendo, por lo que ha visto que ha hecho en su vida. No lo necesita. Al ver esto, como Dios expresa su gloria a través de simples mortales, que somos hijos hechos a la imagen y semejanza, entonces Jesús les muestra esta doxología en Mateo capítulo 6. Y adoramos a Dios por quien es, porque Él se lo merece, porque es digno. Alabamos a Dios porque Él se lo merece. Así que lo que Dios quiere expresar a través de quién es Él es mostrar, exhibir su naturaleza para que nosotros le adoremos y le exaltemos y le bendigamos. Así que los hijos de Dios, la mayoría del tiempo no tenemos música para adorar a Dios. Amén. No tenemos música para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Sin embargo, le glorificamos a Él en todo tiempo. Les decía ahorita, el doctor Lucas describe a aquel anciano llamado Simeón que esperaba al Mesías. Y en Lucas capítulo 2, versículo 25 hasta el 32, dice que ese hombre era piadoso. 2:25. Dice que era piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de que Cristo muriera en la cruz, el Espíritu Santo venía sobre las personas, no en las personas. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínense, al Mesías, al mismo Dios en la carne, le había sido prometido: vas a ver al Dios en la carne, al que creó todo el universo, lo vas a ver. Y él creyó aquella palabra y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo
a Dios diciendo, y encontramos esa doxología de parte de ese anciano, esas palabras de alabanza hacia su Dios. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En otras palabras, Simeón no pudo contener la alabanza, la adoración desde su ser, de tal manera que explotó a aquel anciano y dijo, alabo al Señor, porque le ha sido revelado. Pero toda esa expresión habla de Dios, no habla de sí mismo. Porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual tú has preparado para los pueblos. La luz para revelación de los gentiles, tu luz para revelación de los gentiles. No habla de él mismo, habla de Dios, de la naturaleza de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios, que sabe lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha revelado a través de Cristo Jesús. Lo que Dios quiere mostrar a través de su vida, siendo un hijo de Dios a la imagen de Él. Un hijo de Dios que conoce la magnitud del reino de Dios, la soberanía de Dios. No va a poder contener y poder decir, va a estar siempre alabando al Señor. Siempre adorando al Señor. No necesitará un ambiente que lo motive, que motive sus sentimientos, una atmósfera que se levante para poder expresar a través de sus emociones que también Dios las dio. Lo mirábamos las semanas pasadas. De hecho, no necesita un hijo de Dios, no necesita ni siquiera una buena predicación, un pastor que le motive para adorar al Señor. Él sabe quién es Dios y le puede adorar en cualquier lugar. Amén. Cualquier lugar. Por la naturaleza de su Dios, por eso adora al Señor. Explota con una palabra de glorificación hacia su Dios, hacia su Salvador desde su interior, hacia su Padre Celestial. Tenemos un Padre maravilloso. Capilla, escuchen esto. ¿Saben por qué no expresamos abiertamente, expresivamente, audiblemente, ni siquiera en la reunión palabras de emoción, de alabanza por la gloria de nuestro Dios? Porque no hemos conocido la magnitud de su naturaleza. Porque no hemos conocido la magnitud de nuestro Dios. Es decir, nos sentimos inseguros. No hay firmeza, no hay entrega en lo que expresamos, en lo que decimos. Y cuando decimos amén, solo decimos de los labios para afuera. Por eso cuando queremos adorar al Señor, vamos a poder decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Yo sé quién es Dios en mi corazón. Sé lo que ha hecho, sé lo que puede hacer. Miramos la magnitud de ese reino. Vean allí el capítulo 6, lo que dice. El Señor, otra de las palabras de alabanza y de adoración hacia Dios. Les dijo, cuando oren, ustedes oren así, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Vean ahí el versículo, capítulo 6. Primeramente les dice, Dios está ¿dónde? En los cielos. No está confinado a un lugar como nosotros. Santo es su nombre.
es otra de las características de ese reino. Es otra de las características de su naturaleza. Y enseguida dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Díganle que venga, ¿a dónde? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En ese reino celestial se hace la voluntad ¿de quién? De Dios. En ese reino nadie hace lo que quiere hacer, como lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer, si siente o no siente. Se hace la voluntad de Dios. Y Dios, el Señor, le está diciendo que esa voluntad que se hace en los cielos, también Dios quiere que se haga ¿dónde? En la tierra, entre personas que han aceptado a ese Rey de reyes y Señor de señores. Y enseguida le dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. En otras palabras, Dios es proveedor. Él es nuestro proveedor, amén. Él es nuestro proveedor. Él es perdonador, perdona nuestras deudas. Y enseguida Él es quien nos puede librar del maligno. Vean todo lo que sucede en el reino y el poder de ese reino. Hemos recibido al ser más maravilloso, poderoso que existe en el universo, en todo lugar, al mismo Dios de nosotros. Así que en el reino celestial, Él es santo. Y por lo tanto, como Él es santo, al caminar con el Señor, como lo mirábamos las semanas pasadas, al caminar con el Señor de una manera íntima y de una manera muy natural, la santidad va a reflejarse en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Hay muchas razones. Te decía, muchas razones por las cuales los hijos de Dios no son expresivos, no son emotivos. Sus palabras no expresan la gratitud, la alabanza interna como hijos e hijas de una manera audible, expresiva, que se externe hacia los demás. Y a lo mejor podemos decir, no, es que yo soy muy callado. Me pongo a pensar si verdaderamente somos callados cuando el equipo que tenemos mete un gol o tira un home run. Si nos quedamos de un gol. No, somos expresivos, ¿verdad? Si al mundo le damos esa expresión, cuánto más al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, con el cual caminamos cada día de una manera tan maravillosa en intimidad. Vean lo que sigue diciendo ahí, la última parte de ahí de esa oración. Porque tuyo es, ¿el qué? Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que en las siguientes semanas vamos a ver cada una de esas palabras. Primeramente en el reino de los cielos, nadie hace su voluntad a su manera. Se hace la voluntad de Dios. En el reino de los cielos, todo es santificado por mismo Dios, por Él mismo. En el reino de los cielos, el Señor es proveedor. Él es el que provee todo. Nosotros simplemente nos bendecimos de esa provisión que Él es aquí en la tierra. En el reino de los cielos, el maligno no toma parte en ese reino, a tal grado que, como dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, no pudo quedarse en el cielo. Fue echado
del cielo. Tuyo es el reino. ¿Cuándo conocemos que el reino celestial, que el reino de Dios, que el reino eterno no es de nadie más que de nuestro Dios? Que nadie jamás tomará su reino, que nadie jamás se sentará en su trono, que de ese trono, que de ese reino emana la vida, la luz, la misericordia, la gracia, el perdón, la sabiduría y todos los componentes que vienen con la sabiduría, que es sensatez, prudencia, dominio propio y muchos más. Que el reino de Dios es para cada uno de nosotros cuando le recibimos, para que otros puedan ser atraídos por su gloria y para que sean libres primeramente del pecado y de la muerte al recibir al dador de vida que es Cristo Jesús. Así que no se trata de nosotros. El Padre Nuestro, cuando habla aquí esta oración modelo que el Señor puso de cómo deberían acercarse ante su Padre Celestial, no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. Se trata de Cristo. Se trata de nuestro Señor. Ese reino es completamente de Él, para Él. Les quiero hacer una pregunta. Y de nuevo, ¿ven esta oración? ¿Se trata algo sobre nosotros? Qué increíble. Por eso es que el movimiento de la prosperidad, movimiento de la fe, doctrinas falsas, caen en un error terrible cuando en realidad están declarando cosas materiales solamente en vez de buscar la gloria de Dios. Como dice Santiago, capítulo, como lo miramos ahorita en Santiago, se piden para su propio deleite, no para la gloria de Dios, no para que Él sea conocido. Él es nuestro proveedor, debemos hacer su voluntad. Él es el que nos perdona, y si nos perdona, entonces es fácil extender ese perdón a los demás que nos han ofendido o pensamos que nos han ofendido. Amén. Pero cuando no puedo extender ese perdón hacia los demás, quiere decir que a lo mejor no he entendido el reino de Dios. Por eso el Señor dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué el Señor dio esa promesa? ¿Por qué dijo, tengan por seguro que ahí voy a estar junto con ustedes? Cuando ustedes se reúnan en mi nombre, allí estoy en medio de ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿Por qué está aquí en esta mañana? Para mostrar que se trata de Él, de su reino. Para mostrarnos que la atención es solo de Él, que la alabanza, que la gloria, que nuestras expresiones de agradecimiento son solo para Él. Cuando yo estoy de su lado, y cuando lo recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como mi proveedor, como mi protector, de una manera muy natural voy a beneficiarme de las cosas que son bendición por el bendecidor que es nuestro Dios. Pero eso, las bendiciones no es lo principal. ¿Quién es lo principal? Dios. Dios es lo principal. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Y lo mirábamos cuando estamos estudiando los miércoles. Dice que Dios lo bendijo con tantas cosas que se olvidó de su hacedor.
porque se centraron en las bendiciones en vez de agradecer que Dios estaba entre ellos. Cuando tú y yo, como un hijo de Dios, comenzamos la oración pensando que es sobre mí, sobre ti, ya no estoy hablando de Él. Ya Él no es el centro, ahora yo soy el centro. Yo soy la atención. Entonces ya no se trata de Dios, se trata de mí. Escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Gloria a Dios por el reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios por el reino de nuestro Dios que es celestial. No es un reino como el de ninguno aquí en este mundo. No es como el reino del DF o el reino del Washington o de Inglaterra o de Davos, Suiza. El reino de nuestro Dios es un reino que no tiene ningún ejemplo de ningún gobierno en esa tierra. El reino de nuestro Dios, en el reino de nuestro Dios se hace la voluntad perfecta siempre. Y eso es lo que Dios quiere expresar. Creo con todo mi corazón que en los últimos tiempos habrá esto. En los últimos tiempos habrá un avivamiento de una manera personal, no grupal. Y de una manera, un avivamiento personal los va a guiar siempre a alabar, a glorificar, a exaltar, a agradecer al Dios que los ha creado, al Dios que los ha escogido por su gracia, al Dios que los ha perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Al entrar aquí a capilla, este templo, hay 3 banderas, ¿verdad? La bandera de Israel, la bandera de México, nuestro querido México, y la bandera de Estados Unidos del Norte. Y cada una de ellas, cuando se toca el himno nacional, se muestra reverencia, se muestra respeto, porque representa ese país, representa a su gente, representa su territorio, su cultura, su historia. Y si nosotros mostramos respeto hacia unas banderas que representan a una cultura, a una nacionalidad, cuánto más respeto y reverencia debemos dar a nuestro Dios, cuánta más alabanza y adoración y glorificación debemos mostrar hacia nuestro Dios, que es el cual es Rey de un reino inamovible. Wow, cuando vemos un reino inamovible que no cambia, entonces vamos a expresar la alabanza de una manera audible hacia los demás y no vamos a poder contenernos para poder decir, gloria sea nuestro Dios. Estemos con gente o estemos solos. Tuyo es el reino. Y les decía ahorita, uno de los problemas de hoy en día de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, es que muchos de sus hijos, muchas de sus hijas, cambian su vestuario del reino de Dios constantemente. Visten el uniforme del reino de Dios, pero cuando salen del lugar donde dicen que ya no está el reino de Dios, se ponen otro vestuario y se ponen el vestuario del mundo. Se ponen las ropas del mundo, las ideologías del mundo. Y cuando hacen eso, se engañan a sí mismos. En el reino de Dios se debe llevar la túnica de justicia que es en Cristo Jesús. Y de ese reino donde quiera que estamos. Amén. Y no me refiero a una ropa en especial. Me refiero a la túnica de justicia de Cristo que ha sido impuesta en nuestras vidas por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios.
Muchos se paran y a lo mejor dicen, hay muchas profesiones. Y entre esas profesiones hay muchos uniformes de doctores, uniformes de maestros, uniformes de policías. Y cada persona vive de acuerdo a ese uniforme según se lo pone. Pero si se quitan ese uniforme, son igual de normal, igual que todos los demás. Un policía, hay policías que llevan ese uniforme, sin embargo, son más delincuentes que los delincuentes. No viven de acuerdo a su ¿qué? A su uniforme. Y hay hijos de Dios, que llevan el uniforme de Dios, pero no viven de acuerdo a ese uniforme y están recibiendo el juicio y el castigo de Dios sobre sus vidas. Hijos e hijas de Dios que viven esclavizados del pecado cuando Dios dice, somos libres en Cristo Jesús. Hijos de Dios que dicen, yo he sido perdonado, Dios me ha perdonado mis pecados, pero siguen esclavos de su propio pecado. No viven con el vestuario del reino. Hemos sido perdonados por Cristo Jesús, amén. Y dice la palabra del Señor que nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario. Somos libres de ello. Dios mismo lo ha declarado en su palabra. Es que no puedo vencer este pecado. No puedo vencer esto otro. En el reino de los cielos no hay una sola pizca de pecado. Todo es santo. ¿Creen que el reino de Dios puede seguir haciendo su voluntad cuando en realidad no vivimos de acuerdo al uniforme que llevamos de ese reino de Dios? El reino de nuestro Señor Jesucristo es hacer su voluntad, es usar el tiempo sabiamente que nos permita vivir mientras estemos aquí, es llevar el uniforme de ese lugar al cual nuestro Dios nos ha escogido. Y quiero terminar con lo siguiente. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, le pertenece a Él. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Él. Y todo lo que existe, existe para los propósitos celestiales que reflejen el reino de nuestro Dios. Es decir, que si vives de acuerdo al reino de Cristo, entonces le vas a adorar, le vas a alabar espontáneamente. ¿Dónde? ¿En dónde le van a adorar? En cualquier lugar, amén. En el reino de celestial van a buscar hacer la voluntad de Dios, porque somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y seres limitados usan el medio que Dios nos ha dicho que hablemos con nuestro Padre para poder obtener o para poder ver las cosas ilimitadas de un Dios todopoderoso, haciendo su voluntad en la tierra. Y por eso es que cuando el Señor llegó sobre esa tierra, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 2,
3, 4, 5 y hasta el 6 se menciona que cuando el Señor vino, dice la Escritura, que se hacía la voluntad perfecta del reino celestial en Cristo Jesús, y no solamente el reino se manifestaba, el poder de Dios se manifestaba. A tal grado que llegaban leprosos y le decían: Señor, límpianos. ¿Recuerdan cuando llegaron aquellos 10 leprosos? Y les dijo: vayan y preséntense al sacerdote y presenten la ofrenda por haber sido limpios. Y dice que cuando iban caminando se dieron cuenta que cada paso que daban, algo sucedía en sus cuerpos. Porque hay poder en la palabra de Cristo Jesús. Hay poder en la palabra del Señor. Y yo creo que cuando empezaron a ir hacia Jerusalén, y cuando iban caminando, dice: ¿cómo vamos a llegar así ante el sumo sacerdote? ¿Cómo vamos a llegar así ante el templo? Leprosos, algunos de ellos quizá a lo mejor con pedazos de carne colgando ya, pudriéndose en sus propios cuerpos. Y de repente empezaron a mirarse uno al otro. Mira, ya te cambió. Ve, oye, está siendo diferente. Y empezaron, ¿qué? A adorar al Señor. Y uno regresó con Cristo Jesús, expresando aquella alabanza, aquella adoración, aquella doxología hacia Cristo, agradeciéndole por haberlo limpiado. Y el Señor les pregunta: ¿que no eran 10? ¿Solo uno ha venido? Porque solo uno pudo entender la magnitud del Dios en la carne que lo había mandado. Que cuando se escucha la palabra del Señor, entonces empieza a haber cambios en el espíritu, en el alma, y empieza a suceder, incluso si Dios lo quiere así, para su gloria y alabanza, aún en el mismo cuerpo. Te ves diferente. Por eso es que hay esposas, pueden ver a lo mejor al esposo y decir: te ves diferente, o el esposo puede decirle: te ves diferente. ¿Por qué? Porque creen las palabras de Cristo. Y empiezan a adorar, y empiezan, aun cuando están solos, a lo mejor esas emociones empiezan a expresarse, y decir: Señor, le adoro, le exalto, le bendigo. Son guiados por el Espíritu igual que Simeón. Así que cuando alabamos al Señor y cuando conocemos quién Dios es, no necesitamos que alguien nos diga: adore a Dios. No vamos a necesitar a nadie. Adoren al que vive. No vamos a necesitar a nadie que diga: adórele, exáltele. No, porque de una manera, en conocer al Señor, vamos a expresar de una manera audible: Señor, sea usted la gloria y la alabanza, sin que nadie nos tenga que decir. Porque Él es digno de ser adorado. No duden. Por eso habla del reino, dice: porque tuyo es el reino y el poder. Y escuchen esto. No duden que cuando alguien se llama un hijo de Dios o una hija de Dios y vive una vida de acuerdo a su propia voluntad, no de acuerdo a la voluntad de Dios, vive una vida haciendo lo que quiere, cuando quiere, como quiere, que sea un hijo del reino sin poder. Un hijo del reino sin poder. ¿Cuál era la razón por la cual cuando llegó aquel endemoniado, y dice que lo trajeron a todos los discípulos, dice: y ninguno pudo hacer nada, Señor? ¿Qué fue la razón por qué no pudieron? Porque se trataba de que ellos querían hacerlo. Y si leen el contexto se van a dar cuenta que estaban peleándose por quién sería el más grande entre ellos. No se trataba del reino de Dios, no se trataba de Dios, se trataba de ellos mismos. Se trataba sobre ellos.
Por eso es que hay hijos de Dios, incluso con tantos años. Escuchen esto. Puede haber hijos de Dios con tantos años que por pequeñas cosas pueden a lo mejor hasta ofenderse. Oh, no me saludó. Piensan que se trata de ellos. A lo mejor pensamos que se trata de nosotros. Wow. Ni una llamadita. Ni un mensajito. No. ¿Se trata de quién? De Dios. Y el ir conociendo a Dios, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Y vamos diciendo, Señor, no soy digno. Señor, solo usted es digno. Señor, qué impuro soy. Incluso cuando Pedro dice que le dijo, tira la red a tu derecha. Señor, dice que pescaron tantos peces. Dijo, Señor, apártate de mí, porque soy ¿qué? ¿Qué diferencia, no? De hoy en día los que dicen, oh, soy hijo de un gran rey. Entre más conocemos a Dios, más indignos nos sentimos.